El pasado 9 de diciembre se publicaron cambios trascendentes a la legislación aduanera. De estos cambios quisiera tocar en este momento el del archivo electrónico, que es una modificación que va a cambiar la manera en que nosotros presentamos la información a la autoridad aduanera. En específico quisiera empezar por el artículo 2 de dicha reforma, que nos menciona que ahora el pedimento es un documento electrónico. Y también en esta modificación al artículo 2 nos indica que el documento electrónico son todos aquellos datos que se capturan. Eso significa que ahora legalmente el pedimento es la información que se captura y transmite al sistema electrónico aduanero. También ahí mismo nos especifica que ahora el documento digital es la información que tenemos en papel y que se traslada, por ejemplo, a un formato PDF. Así las cosas, entonces tenemos que, siendo el pedimento un documento electrónico, la manera de resguardarlo ya no es a través de un archivo de papel, sino a través de, como su misma definición indica, de un archivo electrónico. Y esto lo especifica claramente el artículo 6 de dicha reforma a la ley aduanera, que indica que se deberá de tener a partir de que entre en vigor dicha reforma, es decir, el 10 de diciembre, un archivo electrónico conteniendo la información que se transmite al sistema electrónico aduanero. El mismo día 9 de diciembre también se publicó la tercera modificación a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, que nos aclara qué significa el sistema electrónico aduanero. Y ahí nos indica que es el nombre genérico que se le da ahora al SAI, a la ventanilla única y a todos aquellos sistemas que forman parte de nuestro quehacer aduanero. Por lo tanto, la información que debe contener nuestro archivo electrónico, como indica el artículo 6 mencionado, es aquella que se transmite al sistema electrónico aduanero, como sería el pedimento que se transmite al SAI, el COBE que se transmite a la ventanilla única, los e-documentos que se transmiten a la ventanilla única y todo aquel documento electrónico o documento digital que es transmitido al sistema electrónico aduanero. Es muy importante ver aquí que junto con la reforma al artículo 2 y la reforma al artículo 6 se reformaron otros artículos que nos hablan de que las auditorías y la revisión ahora corresponden a dicho archivo electrónico. Como el artículo 144 se nos habla que ahora la auditoría se efectuará sobre los archivos electrónicos, es importante entonces que a partir del 10 de diciembre nuestros archivos electrónicos contengan información que nos indica el artículo 6 reformado del que hemos estado hablando. ¿Y qué debe contener? De acuerdo al artículo 6, lo que debe contener es tanto el documento electrónico como documento digital, es decir, el pedimento, pero no el pedimento del formato que conocemos conforme al anexo 22, sino el pedimento en su archivo M, que es lo que yo transmito electrónicamente al SAI. Y es importante también que tengamos el acuse de recibo para demostrar que la información transmitida corresponde a lo que yo tengo guardado, debido a que la autoridad, cuando efectúe la auditoría indicada, va a comparar la información que transmitimos con la información que tiene guardada en su sistema. Y en caso de alguna diferencia va a prevalecer la información que el SAT tiene guardada. Por lo tanto, el acuse electrónico es muy importante para la defensa legal que en su momento podríamos hacer al respecto. Y junto con esto, entonces, los documentos que yo debo conservar en papel, como tradicionalmente lo veníamos haciendo, nos indica el artículo que deben ser aquellos documentos que yo recibí de la manera original. Es decir, si por la naturaleza, por ejemplo, de un certificado, pensemos al ADI, yo requiero presentar a la autoridad aduanera en original, ese documento deberá conservarse en un archivo en original. Por ejemplo, también podríamos hablar del certificado EUR1, en cuyo acuerdo indica que debe presentarse en original. Entonces yo deberé conservar el original de dicho documento. Así las cosas,
tenemos enfrente de nosotros dos archivos que por ley debemos conservar. El archivo documental, conteniendo aquellos documentos que por su naturaleza, porque así lo indique el decreto, el acuerdo o el tratado al que se esté refiriendo, indiquen que debe presentarse en original. Dichos documentos deben de estar en un expediente en original, pero los demás documentos que por tratarse de que se encuentran definidos como documentos electrónicos o digitales, los ya mencionados pedimento, las facturas después o documentos de valor convertidos en COBE o los demás e-documentos, esos documentos deberán de estar en el archivo electrónico de la manera en que se transmitieron, de tal manera que estamos hablando de que muchos documentos realmente no serán un PDF, sino serán documentos que fueron capturados y los datos que fueron transmitidos serán los que se deberán de conservar en el archivo electrónico para que nuestros expedientes se encuentren conforme a derecho.